Vamos a conversar ahora con el señor Ricardo Briceño, expresidente de la CONFIEP, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Hoy día se publica un comunicado justamente de dicha sociedad y en general hay una gran preocupación por la suspensión del servicio de mantenimiento del gasoducto de Camisea por la empresa TGP tras el atentado de Quiteni. Y hoy día sale una información en gestión de justamente, primero dos cosas, ¿no? Dice, un día sin gas de Camisea cuesta $500 millones, ¿no? Y luego el Ministerio de Energía y Minas culminará esta semana plan para afrontar emergencias como el ataque de TGP. O sea que ahí el gobierno ha tenido una reacción un poquito lenta en realidad y se sigue la discusión de que, en fin. Don Ricardo Briceño, muy buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, Gaetana. Mucho gusto hablar con ustedes. Bueno, preocupados pues por esta situación que se ha creado y que en realidad son pues, llamaremos ataques sorpresa, pero que van formando parte de un plan muchísimo más integral que desconocemos si lo tenga o no la policía y las Fuerzas Armadas y en fin todos aquellos que están tratando de armar una política en esta zona del Braen y sus aledaños. Efectivamente, Raúl, y cuando se dice que un día sin gas de Camisea cuesta 500 millones, no le cuesta a Camisea, le cuesta a todos los peruanos. El tema del gas de Camisea es un tema bastante más complejo y el tema del tendido del ducto de TGP, larga data. TGP está atrasadísimo, pero atrasadísimo en la... al punto que, por ejemplo, la red de Ica, que estaba aún no termina porque no hay gas. Usted ha visto el tema de las centrales de generación eléctrica en Chilca, que no pueden entrar a funcionar porque no hay gas, sí. Y no hay gas porque no hay transporte, no es porque no haya gas en Camisea, y no hay transporte porque TGP no puede construir el ducto debido a los continuos ataques de los narcoterroristas. Es extremadamente preocupante que el gobierno peruano, que las fuerzas policiales, las fuerzas armadas no tengan un plan coherente para atacar frontalmente este gran problema. Señor Briceño, sin duda, es parte de un problema mucho más grande, por supuesto, ¿no? Usted sin duda tiene más experiencia que nosotros. El ataque y la destrucción de estas tres aeronaves, de estos tres helicópteros, pone un riesgo especial sobre el ducto que se está utilizando. Pero en realidad el ataque, yo considero que el ataque a los helicópteros es una bravuconada, es una demostración de decirle a los operadores y decirnos a todos que pueden hacer lo que les viene en gana en esa zona, que esa zona está totalmente tomada por narcoterrorismo y que la ineficiencia e ineficacia de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas es tal que pueden darse el lujo de ir y destruir tres helicópteros y no pasa nada. Se ha hablado incluso de algo más serio, es decir, se ha hablado en el sentido de decir, en el fondo es una manera de decir, no están cumpliendo ustedes con los cupos. Bueno, o sea que se tiene que cumplir con los cupos. O sea que cuando alguien no cumple con los cupos porque no debe ser así, vienen y me atacan, pero yo creo que es una obligación del Estado peruano proteger a todos los ciudadanos. No se trata de proteger a una empresa inversionista, se trata de proteger el abastecimiento de gas para todos los peruanos. Todos, desde el taxista hasta la empresa más grande, necesitamos el gas que se proviene de Camisea. Y para crecer y desarrollarnos necesitamos que se pongan en valor los yacimientos de Camisea. Ingeniero Briceño. Se tiene que transportar el gas. Para que se transporte el gas, tienen que darse las condiciones. Y las condiciones las tiene que dar el Estado peruano. Ingeniero Briceño, cuando sucedieron los hechos en abril último, el secuestro de los trabajadores de Transportadora de Gas del Perú, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la CONFIEP se reunió con el gobierno y le pidió atención en esta zona. ¿Hubieron conversaciones al respecto? ¿Qué se hizo en ese momento? Mire, yo no participé, pero tengo entendido que sí. Tengo entendido que han habido reuniones de la Sociedad de Minería, de la empresa, pero Cayetana,
no se necesita que se reúna la Sociedad Nacional de Minería. ¿Acaso tenía necesidad de que se reúna la Sociedad de Minería y la CONFIEP cuando en la época del terrorismo se volaban las torres de alta tensión? Eso es exactamente igual, no seamos... Pero para coordinar, pues, estrategias. Yo pongo seguridad, No, yo con mi seguridad privada voy a atender esta zona, ustedes apoyen otro tramo, no lo sé, coordinaciones que son necesarias en la zona. Pero no, discúlpeme, Cayetana, no se justifica así. Es una obligación del Estado. De acuerdo, que es una obligación del Estado. Le preguntaba si habían habido coordinaciones, nada más, al respecto. No tengo conocimiento, no sé si han habido o no, pero si no han habido, eso no es óbice para que el Estado cumpla con su obligación. ¿Por qué dice el comunicado, que es una pregunta más o menos obvia, pero me parece importante escuchar sus reflexiones, que este atentado pone en riesgo la inversión privada en el Perú? A ver, si nosotros tenemos la fuente más importante de energía y probablemente la fuente más importante de desarrollo en peligro, porque Camisea también es el desarrollo petroquímico, y no se puede ejecutar, yo lo repito, hay un contrato entre Camisea y una empresa colombiana para proveer de gas todo el sur chico, Chincha, Ica, etcétera. Tiene 2 años de retraso. Hace 2 años, las ciudades de Chincha, Pisco, Ica, las industrias deberían ser abastecidas de gas. Se han venido prorrogando por 2 años porque no se puede completar los ductos. Y no se pueden completar los ductos única y exclusivamente por la intervención y las amenazas del narcoterrorismo en la zona del Brain. Entonces, es evidente que todos los inversionistas tienen conocimiento de esto. No es que nosotros vayamos a publicarlo, Guido, pero es obvio que la inversión privada en el Perú se pregunta dónde está la protección de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Bueno, pero y esto pone en peligro evidentemente la inversión. Yo no iría a invertir, ya tiene 2 años de atraso, una inversión donde se han desembolsado todos los fondos, los tubos están tirados y no se pueden poner. Hay una serie de señales, en definitiva, que por diversas razones de política van dando la impresión de que en efecto se está trabando el interés y la posibilidad de la inversión. Lo de Conga evidentemente fue lo mayúsculo, pero después tenemos toda la discusión del gasoducto del sur por un lado. Luego todos los proyectos, en realidad, aquí veo nuevamente gestión, paralizados, 26 proyectos de exploración y 2 de explotación, en el caso de hidrocarburos también. Allí, ¿qué es lo que falta? Informes del Ministerio de Cultura, por un lado, y toda la parte medioambiental, sin duda. Yo creo que hay tres factores importantísimos por los cuales se están retrasando los proyectos de inversión. Bueno, el primero es una lentitud enorme en proinversión y en general en el aparato estatal. Creo que los funcionarios públicos en general son muy temerosos de tomar decisiones. Por otro lado, el crecimiento de los proyectos de inversión es tan grande que sobrepasa la capacidad de las instituciones del Estado para aprobar los proyectos de inversión con la rapidez que se requiere. Eso es por un lado. Por otro lado, y es el caso tipo Conga, digamos, una falta ahí de comprensión entre la inversión privada y las poblaciones. Algo que sí es netamente privado, donde se tiene que mejorar el entendimiento entre las poblaciones y los inversionistas. Pero el caso particular de Camisea es diferente, porque aquí es un tema de un enfrentamiento entre el narcoterrorismo y el Estado. Así es. No es un ataque a la inversión privada. Y aquí eso es lo que no podemos soslayar los peruanos. No se trata, repito, de 500 millones de soles que pierda Camisea. Se trata del peligro que tenemos los peruanos de una asociación maligna entre el narcotráfico, el terrorismo, y por otro lado vemos campante a la gente de Movadef, etcétera, y vemos una ineficiencia, una inoperancia, no vemos resultados en las acciones contrasubversivas en el ORAEM. Y ese sí creo que es un llamado de atención que tenemos que hacerle al máximo jefe de la nación. Él tiene que dirigir
la lucha antiterrorista. Pero hay un tema que no se puede entender, señor Briceño, que es, si es que ya había una preocupación sobre el tema del terrorismo justamente vinculado a las instalaciones de Camisea, el gobierno ha anunciado que va a hacer etanoductos, que va a hacer Kuntur, entonces para el gobierno parecería que el tema estaba caminando, que no había nada que preocupar, porque si no, no podrían salir a anunciar pues dos megaproyectos de esa naturaleza. Bueno, mire, el ejército peruano y las Fuerzas Armadas peruanas han perdido decenas de personas. ¿Cómo no se va a dar cuenta el gobierno que le están ganando la batalla? Pero por eso, ¿usted cómo entendería esos anuncios? No lo entiendo. Es una contradicción entre querer y poder. O sea, ahí el Estado que está metiéndose de empresario se dará cuenta de la diferencia entre querer y poder. La gran diferencia es que el Estado anuncia hacer un etanoducto, los empresarios privados lo hacemos. Claro. Es que en el papel no va a pasar nada. Pero efectivamente hay aquí un plano de operatividad, pero también hay un plano político, y entonces ahí en realidad es importante que los organismos gremiales, los técnicos, en fin, opinen sobre los casos y las situaciones, porque de lo contrario hay la sensación pues de que en verdad no estamos caminando correctamente desde el punto de vista de una política nacional y desde un punto de vista de la política gubernamental. Totalmente de acuerdo, Raúl. Yo creo que todos los empresarios, los gremios empresariales, tenemos que auparnos y ayudar al gobierno a reflexionar y a ver cómo hacerle entender que es su función. Con 4 guachimanes no vamos a resolver el problema de Camisea. Sin duda. Y eso es con una política de Estado dirigida al más alto nivel, con inteligencia, con coordinación, con trabajo social, con un trabajo en el que se vea qué se va a sembrar en lugar de coca. Aquí la cosa es sumamente complicada. Y también se requeriría la unidad de los empresarios en este tema. Y se lo pregunto a raíz de que había trascendido que se iba a dar una escisión en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que se iba a separar en 2 gremios, el petrolero, hidrocarburos, y un gremio netamente minero. ¿Eso es así? Mira, hay rumores de algunas empresas que creen que podrían tener una participación o una acción separada, siendo parte de la sociedad. Yo soy una persona sumamente gremialista. Yo creo que los gremios defendemos el interés común y no el interés particular. Los lobbies los hacen las empresas privadas y es totalmente válido, pero hay que diferenciar entre un lobby y un gremio. Los gremios estamos para defender el interés común, como lo que estamos diciendo y comentando hoy día. Muy bien, señor Ricardo. Intereses particulares son diferentes. Muchas gracias por esta conversación, que verdaderamente nos deja pues con una preocupación, pero al mismo tiempo con la necesidad de ver que haya una acción de confluencia entre empresarios y gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. 8:51 de la mañana, vamos a hacer una pausa.